Buenas tardes, amigos de tus propias palabras. Soy Alejandro Ruiz. Saludos a la comunidad de Aztele, Emprender con Valores, y saludos a Cadena H, Canal 169 de Total Play. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a ver los avances que ha tenido, o el retroceso también, ya nos lo informarán ellos, que ha tenido México en materia de corrupción y anticorrupción y todas estas medidas que se están haciendo para efecto de evitar una merma social cada vez mayor. Para tal efecto tengo a dos grandes amigos de la Asociación de Litigantes de México. José Antonio, gracias por estar aquí. Ya que te digo, es tu casa, ya para qué digo. Gracias, Y Javier Alex, Honorio, por la muchísimas invitación. gracias. Tú, como Alex. contador, la parte bonita, la parte sabia, ¿verdad? No, Alex, gracias, gracias. hay muchas cosas que comentar de lo que está sucediendo ahorita, que estamos en una situación, no diría que de crisis, pero sí de amplio análisis político, económico y social, y sobre todo el aspecto de la corrupción y las medidas que se están tomando para evitarlas, que nos está afectando a todos como país. No de ahora, desde hace mucho, pero ahora resulta que hay entidades internacionales que ya nos están evaluando. Correcto. ¿Quién empieza? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues efectivamente, el año pasado nos evaluó el organismo internacional en materia de prevención del lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional, denominado GAFI, y la verdad es que pues, los resultados que se entregaron apenas en enero de este año pues, no son nada halagadores. Salimos mal calificados, a pesar de la publicidad oficial, de los anuncios de las autoridades, hemos sido mal evaluados en materia de cumplimiento y bueno, pues eso pues representa un reto y una oportunidad para nosotros, ¿no? Como profesionales, como instituciones públicas, que tenemos que estar mejorando, ¿no? Nuestros controles anticorrupción, antilavado de dinero, que ya son pues, un delito que en México pues está dominante, ¿no? O sea, no podemos cerrar los ojos. Sí es algo, un problema que está afectando seriamente a nuestro país y tan es así que en rankings internacionales salimos hasta arriba en materia de corrupción, hasta arriba en materia de lavado de dinero y a pesar de los esfuerzos que se han hecho en materia de normatividad, en materia de implementación de leyes, pues aún todavía no estamos en un estado óptimo. Javier, perdón, qué bueno que estás comentando esto porque yo ya tengo varias dudas. Sí, El año pasado nos hicieron la evaluación, sí, lo cual es excelente que nos hayan evaluado, pero nada más para que la gente nos entienda un poquito. ¿Quién hace esa evaluación? ¿Qué organismos y qué tan serios son? ¿No? Porque claro. podemos decir, oye, es que México aparece al principio de corrupción, pero vemos que, por ejemplo, en Perú o en otros países, cuando revisamos sus periódicos, dicen que somos los ellos dicen, somos los número uno en corrupción, y nos vamos a Argentina y somos los número uno. Entonces, puede ser que la gente tenga la percepción de cada país, Claro. el suyo es el más corrupto, pero a nivel internacional, ¿quién lo evalúa? No, bueno, son organismos internacionales multidisciplinarios, que eso le da confianza a las evaluaciones. O sea, no es solamente un país el que evalúa. Por ejemplo, en la evaluación del GAFI, pues todos los países miembros son los que participan en la evaluación. Son completamente independientes. ¿No? ¿Cuántos son los miembros? Son alrededor de 50 países, ¿no? Organismos regionales como GAFILAT, que agrupa a varios países de Latinoamérica, ¿no? Y estos actúan de manera independiente, vienen españoles, argentinos, europeos, ¿no? Y todos ellos con una visión completamente independiente, ¿no? Entonces sí la evaluación es realmente muy objetiva y efectivamente pues, participa todo el marco de prevención, que son las autoridades nacionales, e invitaron a algunos sectores que están regulados, que son sujetos obligados, como por ejemplo el gremio de los abogados y de los contadores, también para preguntarles, bueno, ellos cómo ven este régimen de prevención, ¿no? Y fíjate que me interesa, es muy importante lo que tú estás comentando, y aquí te pregunto, José Antonio, normalmente decimos que ellos vienen y nos evalúan, perfecto, pero yo, por ejemplo, me acuerdo de esfuerzos que han querido hacer la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, por ejemplo, el año pasado, después del temblor dijeron, oye, para que no haya problema, nosotros auditamos los fondos que van a ser destinados a la reconstrucción, e incluso su presidente emitió una cápsula. Pero como eso hay varios ejemplos. Pero te pregunto, ¿quiénes ahorita, por ejemplo, tú como asociación de litigantes o también como las asociaciones que representas, como de contadores, etcétera, quiénes son los que van a estar inmersos en que no haya dinero mal habido en las campañas políticas? Bueno, Por parte de la sociedad civil, perdón. claro. Bueno, primeramente hay que ver un poquito los antecedentes como sociedad. Hasta 1994 nos abrimos al comercio, como sabemos, y lógicamente después de 20 años empezamos a
hacer las reformas de fondo que necesitábamos a partir del año 2012 con el Pacto por México. Todas estas reformas han traído como consecuencia precisamente que en un momento dado a nivel mundial tengamos ciertos factores como es el riesgo país. Estas situaciones, las evaluaciones de Gafi, se van y se suman a un cúmulo de puntaje para poder saber cuál es nuestro riesgo país. Al final de cuentas, lo principal es saber qué es lo que nos hace falta como sociedad, efectivamente, y vemos que existen muchas lagunas en nuestro sistema jurídico relacionado con estos temas de prevención de lavado de dinero y de corrupción. Ahora bien, sobre los pronunciamientos que tú haces relacionados con establecer métodos para poder llevar a cabo el control, desgraciadamente venimos en una inercia. Esa inercia fue, si nos remontamos un poco al pasado, resulta ser que el dictamen fiscal en su momento tuvo buena aceptación, sirvió como cultura jurídica, pero al final no estaba dando los resultados por alguna de las partes que no supo argumentar, no supo acreditar realmente la utilidad que se tenía dentro de la sociedad. Por otro lado, también existe la desconfianza lógica ante tanta simulación de operaciones. Basta con ver el listado del artículo 69 del Código Fiscal y todas las operaciones que de él emanan, y los contribuyentes que están inmersos en esa lista, con la finalidad de ver que en este momento existe la duda razonable de todos aquellos periciales, contables, que pudieran estar dando una razonabilidad sobre la situación financiera. Esa situación ha traído como consecuencia que efectivamente se vean las debilidades de las carreras en general, porque la materia de prevención del lavado de dinero no es una materia específica de contadores, de abogados, también de administradores y de todos aquellos que tengan que ver con la prevención en los sistemas corporativos y de las grandes corporaciones, en las finanzas. Por lo tanto, estamos hablando que estamos viviendo en un mundo, en este momento, en nuestro México, de incertidumbre ante a ver quién puede ser aquel fiscal, si no hemos decidido tampoco nuestro fiscal anticorrupción, que todavía falta y está pendiente, y ya se nos pasó el tiempo. Entonces, ahora tenemos que, para nosotros representa una gran oportunidad, porque ahora cada organización, cada persona moral, cada física, cada profesionista, debemos de empezar a generar desde nuestra casa sistemas que generen nuestros propios sistemas anticorrupción, porque definitivamente ante pronunciamientos como hizo la Asociación Mexicana de Contadores, en los cuales se iba a auditar, la autoridad simplemente lo que observó es: no quiero lo mismo que pasó con anterioridad, y por lo tanto se está prejuzgando. Creo que hay que volver a renovar esta situación moral de nuestra sociedad, y no es eslogan, sino tratar de ver de qué manera vamos a reforzar los controles en todas y cada una de las organizaciones, como ahorita es gobierno corporativo a niveles de empresas, las nuevas propuestas que está haciendo alguno de los candidatos relacionados con que no solamente la 3 de 3, sino realmente una certificación de tu evolución patrimonial de la que se está hablando, relacionada con todos los servidores públicos, no solo con los servidores públicos, como personas. Esto no llegó ahorita, era algo que nosotros aplicábamos, las firmas aplicaban desde hace 25 años, de hace 30 años, en los cuales todas las gentes que eran políticamente expuestas, primeramente tenías que analizar cómo estaban su patrimonio y cómo había evolucionado durante el tiempo. Esto no es nuevo, que ahora tenga algo, que ahora sea el tema de moda, eso es otra cosa. Pero en realidad hay que ver el entorno bajo el cual estamos, porque en ese sistema de incertidumbre nos toca a las organizaciones, a los abogados, a los contadores, administradores, generar esas certificaciones que den confianza a la sociedad, porque de lo contrario vamos a estar en que la autoridad no confía, en que nosotros no confiamos, y entonces una ausencia de confianza total en nuestras instituciones y ellos también, con razón justificada en ciertos casos, en nosotros como sociedad. Pero es que dice, hablas de confianza y algo, aquí los invito, vamos a ir a una pausa, pero yo me quedo con la duda. Miren, hay candidatos presidenciales actualmente que tienen procesos en contra de una forma rara de haber generado su riqueza. Hay personas que fungieron como gobernadores y están tachados por su honestidad. Por ejemplo, cito el caso de la Ciudad de México, donde hubo una línea muy rara de metro que también no se supo qué pasó, pero lo cierto es que uno de ellos ya está ahorita haciendo política. Podría citar muchos casos, líderes sindicales que ahorita van para plurinominales, cuando todos sabemos que existen procesos pendientes. Entonces, o sea, no es que nosotros no tengamos la gente confianza, ¿no? Es que, perdón, los mismos políticos están propiciando eso. Y gane el que gane,
no se va a fortalecer la confianza. Yo les hago, para irnos a la pausa, yo les hago una pregunta. ¿Qué debe de suceder en los siguientes 3 meses que estamos en campaña para que la gente realmente crea y respete? Crean el respeto por las instituciones, entre ellas que los partidos no serán financiados por recursos ilícitos y lo más importante, que la ley se va a aplicar para todos. Pero no me respondan ahorita, se los dejo para que ustedes respiren muy profundo, les traigo una copita de coñac si quieren para que se envalentonen y hacemos una pequeña pausa, volvemos, estamos en tus propias palabras. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, de tus propias palabras y reitero, cómo hacer que la gente en los siguientes 3 meses realmente crea que se van a respetar las instituciones, pero sobre todo que no habrá fondos ilícitos en las campañas y lo más importante, que las personas que intervienen en las campañas
realmente son de respetadas, honorables, y no son viles delincuentes que nada más están sintiéndose apoyados en una campaña para alcanzar un fuero. Correcto. Pues sí, yo creo que hace falta mayor involucramiento de la sociedad, de las organizaciones civiles, como bien señalas, y efectivamente tener monitores independientes a organizaciones gubernamentales, porque el INE, bueno, tiene un mecanismo de fiscalización que lamentablemente pues actúa pues a destiempo, ¿no? O sea, ya que se termina precisamente la elección es cuando empieza a sacar ciertas irregularidades que ocurrieron en las campañas, ¿no? Pero desde ahorita, o sea, claro que se puede fiscalizar de dónde viene el dinero, para dónde va, ¿no? Porque en teoría, pues todos tienen que tener cuentas bancarias que ya emiten un CFDI que es rastreable, que se puede cuantificar cuánto dinero está cayendo ahí, ¿no? Que hay CFDIs para la emisión, por ejemplo, de facturas por publicidad, por gastos que realizan los propios participantes de la elección. Entonces, pero lamentablemente los organismos supervisores en la parte gubernamental pues han perdido credibilidad. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando ocurre un ilícito, pues a veces lo dejan ahí. O sea, no se procesa a nadie, no hay ninguna persona que termine a lo mejor tras las rejas derivado de esos ilícitos, ¿no? Y como tú bien dices, queda ante toda la sociedad pues que se está manejando una impunidad tremenda, ¿no? Y que obviamente pues, la clase política en México pues no está siendo perseguida, monitoreada por este tipo de eventos, ¿no? Sí, lamentablemente no es algo que solamente las autoridades puedan hacer solas. Tendrá que involucrarse la sociedad creando estos organismos de fiscalización y obviamente sí, con expertos precisamente en materia de anticorrupción, en materia de prevención de lavado de dinero, que puedan apoyar a estas organizaciones sociales y decir, ¿sabes qué? Pues te ponemos ahora este grupo ciudadano que va a estar supervisando estas actividades, ¿no? Y ahorita que dices eso de grupos ciudadanos, yo creo que hay muchos grupos que están interesados, ¿no? Sí, sí. Pero realmente, ¿cuántos de ellos son apolíticos? ¿O cuántos son su prioridad es el interés de México? ¿Qué comentarías? Bueno, mira, aquí, nada más un punto, que es, desde el 2012 el Plan Nacional de Desarrollo contempla gobierno electrónico. Y estamos hablando que la historia después de gobierno electrónico y antes de gobierno electrónico son dos aspectos totalmente diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Si realmente alguna persona fuera acusada, políticamente expuesta, de algún delito como ha sido en estos casos, a través de gobierno electrónico no se necesita tampoco tener un fiscal para que pueda saber realmente cuál es la situación, sino yo como persona políticamente expuesta puedo a través de los medios electrónicos expresar cuáles son las pruebas de descargo que yo tengo porque obran en una base de información en la cual puedo yo transparentar mis finanzas. El problema es que seguimos jugando con ambos modelos. El modelo antiguo que era estoy obligado a aprobar y que debe de haber un órgano y que ahora ya en muchas de esas situaciones ya existe un sistema. Y te lo pongo como un pequeño detalle que nos está pasando ahorita en tribunales. Difícilmente vas a encontrar asuntos en los cuales incluyan periciales en materia de prevención del lavado de dinero, porque en el mercado no existen los especialistas como tal, las certificaciones como tal en certificaciones de prevención del lavado de dinero. Y la manera y el detalle de cómo se va a hacer. Estamos preparados para una pericial contable, más no para una prevención en esta materia, que es análisis de riesgos y ver si cumpliste con las nuevas disposiciones que establece las leyes correspondientes. Ahora, sobre tu pregunta, efectivamente, creo que ha habido esa sociedad del conocimiento que ahora se llama a través del gobierno electrónico, hace falta aterrizarla a todos los sectores, a las asociaciones, a los contadores, a los administradores, a las ONGs, con la finalidad de generar una nueva cultura de cumplimiento. Esa nueva cultura de cumplimiento te va a dar como resultado que tú puedas, en un momento dado, establecer nuevas reglas del juego hasta para poder litigar y relacionarte con todas las personas. Entonces, lograrás en un momento dado tener una mejor justicia.
un caso concreto. Cuando platicas tú con los jueces te dicen, oye, si ellos debemos de acordarnos que están solamente supeditados en materia civil y mercantil, es de estricto derecho y solamente a lo que se exponga en el juicio. No pueden ir más allá. Y por lo tanto, si las partes no me expusieron la materia de prevención de lavado o anticorrupción, entonces yo no voy a poder ir más para allá, por más que yo quiera y por más que dentro del juicio se presuma corrupción y se presuman lavado de dinero, no puedo ir más allá. Las partes me lo tuvieron que decir y desgraciadamente ahí es donde nuestra sociedad civil a través de los órganos, abogados, contadores, no estamos totalmente capacitados para ello. Pero fíjate que tienes toda la razón, pero tal pareciera que ahorita realmente el único juez que está funcionando son los medios electrónicos, la televisión, el radio, etcétera. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, estábamos platicando de las autoridades, etcétera, pero también cito, por ejemplo, un caso que destapó Televisa Al Despertar, que fue un fraude de Concanaco, de la comisión, se me fue ahorita, de la Concanaco ahorita, en donde decían, ¿sabes qué? Hay un desvío de fondos y este es un etcétera, etcétera. Independientemente de eso, tal pareciera que los medios ahorita somos los que estamos tratando de llevar adelante el cumplimiento de la justicia, o cuando menos los focos rojos para decirles, aquí hay esto a la sociedad. Pero me parece que el Poder Judicial, que es el responsable, no lo está haciendo. Y por otro lado, también me llama mucho la atención, en la medida que haya una facultad discrecional o haya una oscurantismo en algunos aspectos de la administración pública, difícilmente vamos a poder hacer algo nosotros como sociedad. Correcto. Y cito el caso, por ejemplo, del segundo piso, ¿no? Cuando clasificas una información confidencial del costo de una obra, y la mandas a reserva, dices, oye, espérate, no creo que sea posible, ¿no? O sea, el por qué estamos hablando de la secrecía, ¿no? ¿Por qué? O sea, si es algo transparente, yo recibí, yo gasté, ¿cuál es el punto? Correcto. No vas a revelar, obviamente, algunas cosas confidenciales, pero ¿qué podría ser confidencial de ahí? ¿La construcción? ¿La tecnología? No entiendo. Claro, claro. Sí, no, la falta de transparencia de algunos temas, pues obviamente hace que se genere desconfianza por parte de la sociedad hacia las autoridades, ¿no? Y bueno, te digo, y resultado de la evaluación del organismo internacional, pues lamentablemente pues, le pega durísimo al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República, en donde obviamente dice, ¿sabes qué? Te falta entrenamiento para perseguir los delitos de corrupción y de lavado de dinero, ¿no? Y a los jueces igual, o sea, hay sentencias, muy pocas sentencias relacionadas con este tipo de delitos, ¿no? Entonces, como bien señalaba José Antonio, pues parece ser que nos hace falta capacitar más, entrenar más a la gente que está elaborando en estas dependencias, a fin de que efectivamente se lleven a cabo investigaciones que ya tengan como resultado pues una sentencia, ¿no? Y que efectivamente pues la sociedad perciba que efectivamente los delitos se están persiguiendo, ¿no? Porque si no, queda el mal sabor de boca de que la legislación se utiliza para los sujetos obligados, ¿no? Entonces resulta ser que yo que soy banco, o yo que soy abogado, o yo que soy contador, soy sancionado mucho más fuerte que el propio lavador de dinero, ¿no? O sea, como no hay efectividad en las sentencias, pues resulta ser que a los que tienen a su cargo el marco de prevención, pues es a los que les están pegando más duro, ¿no? Y eso, pues la verdad, pues no nos lleva a ningún lado, ¿no? Sí, y además hay algo que aquí yo les pediría, sí. Nada más, por favor, yo como ciudadano de a pie, nosotros somos ciudadanos de a pie, realmente, ¿cómo hacer para creer en las autoridades? Es que vamos a ir a una pausa, pero nomás les diría, ¿cómo hacerlo? O sea, ¿podemos confiar en las autoridades? Porque si nos damos cuenta, reitero, ahorita en la campaña política, quizá no se estén percatando los quienes las hacen, pero lo único que están generando es un contexto de división, que gane quien gane, México pierde. Porque va a ser muy difícil que haya una operación de ahí después para coser, ¿no? Claro. Ya cuando ya dañaste, ya va a ser muy difícil que la gente crea. Y el que entre, sea quien sea, va a entrar con un panorama de desconfianza. Correcto. Sí. Entonces, antes de irnos a la pausa, yo les reitero mi pregunta es, ¿cómo le hacemos nosotros para creer en la autoridad? ¿Cómo podemos creer los mexicanos en que quien llegue va a ser una persona que va a ver por nuestros intereses y no por los de ellos? Pero hacemos una pequeña pausa, piénsenle y regresamos en unos momentos. Estamos en tus propias palabras.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos aquí platicando muy interesante. Nuevamente hablamos de la confianza y la secrecía que no debe de existir. ¿Cuándo debería de existir la secrecía? Vamos por partes, ya que lo mencionaste, José Antonio. Sí, efectivamente, creo que realmente hemos confundido, o sea, estamos en un cambio de un sistema hacia un gobierno electrónico que ahora ya podemos obtener nuestra credencial, nuestra acta de nacimiento vía electrónica, la imprimimos. El día de hoy ya podemos, en el comunicado de ayer de nuestro presidente del SAT, que dice que ya puedes tú verificar las cantidades que recibiste de cada empresa de forma mensual con tu nueva aplicación, y ya muchísimos trámites pasaron, ya una sociedad se puede hacer en 3 horas, 2 horas y media, vía electrónica, con todos sus asegúnes, pero lo principal es, bueno, ¿cómo nos vamos a adaptar a estas nuevas medidas? ¿Cuáles son las propuestas que deberíamos de estar esperando de nuestros candidatos y para apoyar a nuestro sistema anticorrupción y a prevención del lavado de dinero? A ver, ¿cuáles son los temas exclusivos que deberían de quedar reservados? Como tú bien lo mencionaste en el anterior corte, estamos hablando que en estricto sentido deberían ser los temas únicamente políticos, pero ¿qué político puede ser el ejercicio de un gasto cuando tu servidor también ha estado en ejercicio de gasto como responsable relacionado con fondos de la Secretaría de Economía, donde reportas hasta el
último peso. Eso no puede ser sujeto de una secrecía por 5, 10 o 20 años. Hay temas que deben de salirse, porque entonces lo único que provocas precisamente es esa duda de la sociedad. A nosotros nos genera molestia definitivamente que en un momento dado una obra de tal envergadura como fue el segundo piso, se queden reservados los datos 20 años, ¿no? Entonces, y así tenemos muchísimas situaciones en las cuales probablemente no existió nada. Nosotros tenemos en algunos casos que se hicieron inversiones a través de cámaras, la información es transparente cuando lo haces bien. Entonces, en estricto sentido, estamos hablando que no estamos presumiendo la existencia de conductas, pero sí generamos un clamor social en el cual pueden existir ese tipo de conductas al momento en que tú provocas la secrecía de esa clase de temas. Hay temas que se deben de desclasificar definitivamente, y de aquí en adelante con el nuevo gobierno electrónico hay cosas que no deberían de estar consideradas para esa secrecía. Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Y fíjate qué ridículo es, ¿no? Hablas de la estela de luz y todos dicen, no, la estafa de luz por lo que costó, pero cuando menos sabes qué costó. El doble piso, ¿cuánto costó? Exactamente. Hablas de las toallas de Fox y dices, oye, lo que costaron, que pagaron como 10 veces más su valor, pero tienes una referencia. Pero reitero, hay muchas obras que ni siquiera tienes referencias y no puedes hablar de ellas porque no lo conoces. Efectivamente. ¿Tú qué comentarías, Javier? Pues efectivamente yo creo que una parte fundamental para generar confianza es la transparencia. O sea, no debería haber información reservada en el ejercicio del gasto público. Obviamente en temas de seguridad nacional, en temas a lo mejor de patentes, de desarrollo de marcas, pues efectivamente porque no quieres que tu rival o otro gobierno se entere de cómo estás haciendo las cosas. Pero en el tema de gasto público, gasto corriente, por ejemplo, no debería haber ninguna restricción. Deberíamos de poder tener acceso a esa información, ¿no? Y eso es lo que ha estado faltando, ¿no? O sea, que esa transparencia pues, se dé de manera espontánea por parte del gobierno, ¿no? Nos venimos precisamente, como tú bien señalas, a través de los medios, a enterar de temas como, por ejemplo, la estafa maestra, ¿no? En donde hay un mecanismo elaborado por parte de organismos gubernamentales para desviar recursos públicos. Y eso dices, oye, pues esto no, si hubiera transparencia, si hubiera rendición de cuentas efectiva, pues esto nunca hubiera pasado, ¿no? Y efectivamente también, o sea, tenemos que profesionalizar el servicio público. O sea, la idea que traía Fox cuando inició su gobierno era muy buena, de poner a la gente competente en las posiciones estratégicas del gobierno, ¿no? No que si yo quiero poner a mi amigo, a mi hermano, a mi primo, eso es ya inaceptable en cualquier sociedad. O sea, tiene que ocupar la posición pública la persona o el profesional que efectivamente esté facultado técnica y profesionalmente para desempeñar ese cargo, ¿no? Y obviamente sí, a lo mejor no les gusta, ¿no?, a los políticos, pero tiene que haber transparencia en relación a los recursos que están manejando, ¿no? Si tú te comprometes a desempeñar un cargo público, pues tienes que aceptar todas las consecuencias de eso. ¿Qué es esto? Pues tienes que transparentar tu declaración patrimonial. Tan sencillo como eso, ¿no? Y tienes toda la razón, fíjate que hay algo que me llama la atención ahorita que decías, vamos a poner a las personas en el sitio adecuado, me queda claro. Pero todo el manipuleo que se ha dado con la final de este pareciera certamen de belleza, que es el nombramiento del fiscal anticorrupción, ¿sí? Dices, oye, es increíble, ¿no? ¿Cuántos eran al principio? 35, 38, los que hayan sido. Y ahorita, ¿dónde lo nombraron? ¿Cuándo lo nombraron? ¿Y por qué los han descalificado? Por cuestiones políticas, ni siquiera son jurídicas, ¿no? Correcto. Y ahora hay un candidato a la presidencia que dice, estos serían mis 3 fiscales. Y entonces desde el principio vas a hacer, ¿sabes qué? Si tú lo pones, entonces de entrada va a ser va a ser parcial, ¿no? Porque no va a ver por los intereses de los mexicanos, sino va a ver por tus intereses porque tú lo estás nombrando. Correcto, sí, sí. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues lo que nos queda hacer, que es definitivamente generar, cuando vamos al punto en el cual, por ejemplo, de los medios, evitar, como tú lo mencionaste, los medios parece que son los que están debatiendo los temas de carácter en los cuales de corrupción y son los primeros que los ponen al aire. Anticiparnos a todo eso a través de conductas y como gobierno responsable estamos hablando que en un momento dado transparentar todo y generar esa nueva cultura de transparencia de la que estamos hablando. Porque de todas maneras se va a saber. Entonces automáticamente, y si no lo publicitas
En estricto sentido vas a generar la duda. Entonces ya no te queda de otra. Estamos llegando a una encrucijada en la cual o publicas y te adelantas a los medios para que ellos tengan la información. Especie similar, no quiero decir que haya estado bien como lo que hicieron ahorita del aeropuerto, porque es más un reclamo de uno de los candidatos hacia la transparencia del aeropuerto, pero sí anticiparte a saber estas son las formas en que están aplicando todos los recursos, y entonces evitas, y entonces cambias la forma de hacer diálogo. En lugar de que estemos hablando de las presunciones que puedan existir por parte de la autoridad, te dedicas a debatir los ramos como tú lo mencionaste, cuánto costaron las toallas, podrá ser bueno o malo, pero ya es medible. Lo que no es medible no se puede cuantificar, entonces se queda en el estado de inseguridad en el cual tú puedes opinar lo que tú quieras al respecto de esa información, ¿no? Y mucho menos ocultarlo, ¿no? Eso Mucho no se puede. Ya son los nuevos momentos en los cuales esta sociedad debe estar preparada para saberlo, pero también eso nos afecta a los comunes. Ahorita el informe de Gafi, del cual se continuará hablando, estamos hablando de que menciona que los contadores y abogados no hemos metido ningún reporte, ¿no? Sí, pero vamos, ¿cuál es nuestra obligación? En estricto sentido, cuando llegas a tener un cliente de ese tipo, ¿cómo debes de actuar? ¿Cómo debes de actuar ante la debida diligencia del cliente? Entonces, hay muchas situaciones en las cuales lo único que nos queda es tratar de generar que esta nueva cultura de prevención y de corrupción llegue, pero a toda la sociedad. Porque sin que tú te des cuenta, puedes estar siendo sujeto de, como lo habíamos mencionado. Y te das cuenta, de repente, gracias a los medios de comunicación, como por el caso Odebrecht, o como quieran llamarle, en algunos países se ha dado que han caído incluso hasta presidentes, que han caído todos, y curiosamente te volteas a México y dices, oye, somos inmaculados porque aquí no hay ninguno que haya sido señalado por su responsabilidad penal y a ella realmente le hayan fincado responsabilidad. ¿Qué no llegó la corrupción de Odebrecht a México? Pregunta Javier. No, sí, o sea, está documentado no en el país, en investigaciones periodísticas internacionales, que varios países fueron corrompidos por esta empresa y a través precisamente de los medios independientes, se conoce que efectivamente hubo intención o a lo mejor de hecho, porque tampoco se ha abierto mucho la información aquí en nuestro país, hubo actos de corrupción, ¿no? El tema es que la autoridad, que debería de ser la primera en salir a decir, ¿saben qué? Pues esto es la línea de investigación, lo que nosotros estamos haciendo con respecto a este caso, se cerró. Está hermético ese caso, no se sabe qué es lo que está pasando en México. Se movió el procurador, ¿no? Se retiró el procurador anterior, se quedó un encargado de despacho y sin embargo aún no tenemos conocimiento de qué es lo que está ocurriendo con eso, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, ¿cómo quieres generar confianza en la sociedad si ante un caso tan emblemático de corrupción a nivel Latinoamérica prefieres cerrar las puertas, ¿no? Y no dejar conocer qué es lo que está pasando? Y tal parecería que regresamos a esa frase que dice que si tiene cola de pato, hace ruido como pato y camina como pato, es un pato. Aquí, si nosotros resultamos que somos los más corruptos, que Odebrecht estuvo involucrado en México y ocultan cosas en relación a eso, pues seguramente hay algo más grande que de lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿no? Pero no lo podemos dimensionar porque no hay información real. Y esto no se trata de como en el caso de la estafa maestra, que documentan todo el proceso, ganan un premio de periodismo a las personas que lo hicieron y resulta que todavía no hay responsables que hayan de esta situación, ¿no? Entonces me llama mucho la atención lo que está sucediendo, pero yo les hago la pregunta, como mexicanos, en este momento, ¿cómo debemos de ser responsables para exigir responsabilidad de las autoridades? Perdón, me están diciendo que vamos a una pausa. Hacemos una pequeña pausa y regresamos a la última etapa del programa. Volvemos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, en tus propias palabras, y nuevamente yo les pregunto, ¿cómo debemos de asumir la responsabilidad los ciudadanos para exigirle a la autoridad su responsabilidad en este sentido? Bueno, primero es con el conocimiento. Debido a que efectivamente los medios generan la información, pero cada uno de nosotros en lo que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana podemos empezar a generar ciertos pequeños cambios. ¿Cuáles son unos de esos pequeños cambios? Primero, si tu ocupación es ser contador público, pues empezar a generar esos sistemas anticorrupción dentro de tu propia organización, generar con esta información sistemas de prevención, la debida diligencia del cliente. Si tú eres un empresario, tratar efectivamente de generar unas finanzas que te generen una estabilidad financiera que pueda generar ser transparente, porque la transparencia de aquí en adelante llegó para quedarse. Entonces, los ciudadanos tenemos que empezar a defendernos ante la situación que estamos viviendo, que es en un momento dado de incertidumbre por parte de cómo puede actuar la autoridad, pero con los elementos en la mano no tendremos otra más que hacernos del derecho de poder justificar nuestras acciones y no ser objeto de una investigación innecesaria. Por una parte, para evitar ser cómplice de un delito, porque eso es lo que puede llegar a suceder en actividades vulnerables, y tener esas medidas de prevención que puedan generar, para mí, una seguridad jurídica en la cual evite tener problemas. Javier. Mira, yo creo que efectivamente coincido con José Antonio, debemos de empezar a generar la confianza en nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros no prestarnos precisamente como profesionales a actos de corrupción, a pagar nuestros impuestos, a declarar efectivamente todo lo que tenemos, a tener transparencia nosotros hacia nuestros clientes, los clientes hacia nosotros como sociedad, ¿no? Efectivamente, si tú te prestas actos de corrupción, ¿cómo puedes demandar que las autoridades no los tengan, ¿no? O sea, porque ese es en dos sentidos, ¿no? O sea, está la persona o la entidad gubernamental que quiere hacer actos de corrupción, pero también está la empresa o la persona física que se presta a estos actos de corrupción, ¿no? Entonces, primero tenemos que efectivamente cambiar como sociedad, cambiarnos el chip y decir, ¿sabes qué? Pues hay que actuar bajo un marco de legalidad, bajo un marco de ética, ¿no? Que también ya está muy desgastada aquí en nuestro país, ¿no? O sea, ¿cuántos profesionales conocemos que no actúan con ética, ¿no? Que prefieren ganarse unos pesos y echar a perder a toda la profesión, ¿no? A lo mejor, ¿no? Entonces, sí tenemos que cambiarnos ese chip como sociedad y empezar, ya una vez que nosotros digamos, ¿sabes qué? Nosotros ya estamos bien. A ver, gobierno, tenemos que empezar a exigir, a pedirle que nos rinda cuentas, ¿no? Sobre cómo se están haciendo las cosas. No podemos decir, ¿sabes qué? Te pido que no seas corrupto cuando yo lo soy, ¿no? O cuando yo soy un evasor de impuestos. Entonces, sí, como sociedad, sí tenemos que cambiar. Y en el grado que nosotros vayamos cambiando con mayor educación, con mayores controles, con mayor ética, eso es un fenómeno natural que se va a dar. O sea,
porque obviamente ya no nos vamos a quedar callados, ya la gente que está más preparada con medios como ustedes, que va a empezar a difundir la información, va a empezar a exigir cuentas. Y los gobernantes pues ya no van a tener para dónde hacerse, ¿no? Porque va a llegar un momento en que todo va a ser transparente, de una manera o de otra, ¿no? Y efectivamente, pues esperemos que en el futuro tengamos gobernantes mucho mejores preparados, mucho más éticos, mucho más transparentes, que efectivamente también generen ese cambio, ¿no? Fíjate que yo veo en México, a una población en México enojada, irritada, y también a veces me da la impresión de que como que parte de esa población tienen un pensamiento mágico, porque dicen, el que llegue va a ser va a cambiar todo por su sola palabra, por su sola presencia, etcétera, pero creo que se nos estaba olvidando lo más importante. México cambia por nosotros, por cada uno de nosotros, y el esfuerzo colectivo es lo que va a llevarnos como país a ser una potencia. Pero sigo pensando que al momento de tener ese pensamiento mágico, nos estamos olvidando de lo que realmente debemos de hacer como ciudadanos. Yo les pregunto, ¿qué hacer? O sea, ¿qué hacer como sociedad para educarnos? ¿Qué hacer para asumir nuestros compromisos y sobre todo, qué hacer como para mexicanos? ¿Cómo ser mexicano y no morir en el intento? Mira, creo que, digo, con todo respeto, después de los análisis de las pesos y contrapesos, resulta ser que si vemos, creo que la labor tanto de contadores como de abogados, como de asesores, si lo ponemos en una balanza, creo que tenemos saldos negativos. ¿A qué me refiero con esto? Creo que no cumplimos con nuestra verdadera labor y hay que aceptarlo con la debida humildad requerida como asesores financieros, de que en un momento dado la estrategia era generar, tú contratas un contador público en el ejemplo, con la finalidad de que tu negocio sea más eficiente, sea productivo y genere utilidades. No lo contratas, y esa fue la visión que tuvo una sociedad, para tratar de ver, págame los impuestos y determínamelos. Con el nuevo proyecto que se ingresó al Congreso este mes, en el mes de marzo, ya se va a evitar que hasta se tenga un contador por más de hasta 250 millones de pesos. Si tú quieres, tú ya lo puedes determinar y solito te van a salir las cuentas. Entonces, pero es cuando más se requiere un contador y cuando más se requiere un abogado, porque el día de hoy sí requieres a alguien que te enseñe cómo se está generando toda esa información, cómo generar esa transparencia. El contador es el baluarte de ese, es su paladín de esa transparencia, es el contador, es el administrador. El abogado tiene en sus manos, tenemos en nuestras manos, la posibilidad de generar mejores mexicanos a través de la cultura jurídica de cada persona, ¿sí? De ir y enseñarle a él, no convertirnos en el judicial vengador ni nada de ese tipo, sino en ser el que instalemos cultura jurídica en todos nuestros clientes. Y creo que realmente nosotros lo hemos llevado a cabo a través de firmas y a través de la asociación de abogados, en las cuales la gente va entendiendo el nuevo sistema. Y algunos de nuestros clientes han aprovechado los nuevos beneficios de este gobierno electrónico, que tampoco no es tan malo. Pero para cambiar ese paradigma se requiere que entremos los profesionistas a cambiar esa forma de pensar. Ahí realmente el valor, donde recobra valor nuestras profesiones, contadores, administradores, abogados, es donde debemos de cambiar y transformar a la sociedad. Decir que ahora nunca fuimos esos tenedores de papeles nada más para poder presentar declaraciones, sino somos verdaderos asesores de negocios. Y los abogados somos los verdaderos baluartes de la prevención en materia corporativa, en materia de problemas. Con un buen sistema de prevención puedes evitar problemas toda tu vida. Y eso, experiencia vivida de ya varios clientes. Entonces, creo que ahí está la solución. Y que debemos de bajar un poco para tratar, la Asociación de Abogados está tratando de hacerlo a través de conferencias como las cuales se llevan a cabo en las alianzas con el SEAMER y con la UAI, a precios ridículos de cuotas de recuperación, porque queremos que la sociedad cambie su forma de pensar. Esto no va a ser fácil, no va a ser de la noche a la mañana, pero debemos empezar a hacerlo. Y la asociación lo ha hecho durante 32 años y lo va a continuar haciendo. Gracias, Javier. ¿Qué agregarías? Pues mira, yo creo que debemos de cambiar la mentalidad de nuestros jóvenes y también la nuestra, ¿no? Como padres, o sea, también tenemos que ver qué valores les estamos inculcando a nuestros hijos, que es fundamental. O sea, si tú no le inculcas valores como la honestidad a tus hijos, la educación, ¿no?
el respeto hacia sus mayores, el no robar, ¿no? O sea, el conducirse con ética, pues no estás generando nada, ¿no? Muchas veces como padres decimos, "No, pues es que eso es la obligación de las escuelas", ¿no? Las escuelas los instruirán en temas técnicos, en temas científicos, pero la educación fundamental está en la casa. Entonces tú tienes que generar esa educación desde los chiquitos, o sea, tienes que decirle, sabes que esa conducta está mal y obviamente no puedes repetirla, ¿no? O sea, tenemos que generar esa conducta desde que están muy pequeños y a todos los niveles, durante todo su desarrollo escolar y profesional, tenemos que generar esa cultura de valores, de volver a retomar los valores, de tener materias como civismo, por ejemplo, ¿no? De convivencia civil, o sea, eso yo creo que nos ha hecho mucha falta, o sea, se perdió ese eslabón en donde antes había un respeto hacia las personas, hacia las instituciones. Ahorita, por ejemplo, si tú le preguntas a cualquier persona, de la persona que más desconfían es de un policía, cuando en teoría pues antes representaba la autoridad y la seguridad, ¿no? Y ahora pues eso se ha perdido completamente, ¿no? Yo creo que sí hace falta mucho esfuerzo que tenemos que hacer cada uno desde nuestras trincheras, como padres, como profesionistas, como mexicanos, y eso pues es un esfuerzo de muchos años, no se va a dar de la noche a la mañana. Tenemos que trabajar mucho en eso. Y lo que viene es sumamente interesante, no solo por lo que comentan, porque ahorita es cuando tenemos la oportunidad que a todos los candidatos les exijamos realmente cuál es la postura al respecto. Claro. Y yo les pregunto rápidamente, ¿habrá algún tipo de documento o un evento en donde solicitan a los candidatos un compromiso específico en materia de corrupción que vayan a participar? Efectivamente, nosotros vamos a enviar nuestras propuestas a cada uno de los candidatos con la finalidad de que realmente, por ejemplo, una de las situaciones es en qué se debe de hacer secrecía para que no vuelvan a existir situaciones como el periférico, ¿sí? Y así como ese otros puntos los cuales se pondrán a consideración de cada uno de los candidatos. Javier. Igual, o sea, yo creo que la transparencia y el profesionalismo del servicio público es algo fundamental que tiene que ocurrir, ¿no? O sea, no pueden operar ya tras bambalinas, tienen que ser muy transparentes con su gestión y eso debería ser la parte fundamental, ¿no? Uno de los cambios fuertes que debe de ocurrir para el nuevo gobierno, ¿no? Excelente, y bueno, yo les digo, recuerdo que Astel está aquí abierto para ustedes. Cuando tengan los eventos o cuando quieran hacer este manifiesto a los candidatos, por favor vengan para acá y nos sumamos a la campaña en la medida que tengamos una sociedad civil fuerte y organizada, con reglas firmes y límites firmes, será como podemos acotar más al gobierno y exigirles. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Y a ustedes que nos han seguido, gracias. Este es un esfuerzo muy importante y tenemos que, como mexicanos, estar a la altura de lo que requiere México. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos. Astele.tv